traer la palabra del Señor. Precisamente en esta mañana me preguntaba mi hija Karina, ¿y cómo te fue, papi, en el descanso de la noche? Yo le dije, muy bien, hija, mejor imposible. Y cuando nos despertáramos, 3 minutos antes de la venida de la aurora, antes de que empiecen los gorriones y todo el coro que nos acompañan todas las mañanas, al mirar por la ventana donde nos ha puesto Esteban y Karina, ahí hay árboles y ahí están los pajaritos saltando de un lugar a otro entre las ramas y cantando. Yo casi me sumé a ese coro, dándole gracias al Señor por la vida. La vida es preciosa y la vida es Cristo. La vida plena, total. Allí donde en esta hora vamos a explicar de lo que es la gracia de Dios, aquello que cantábamos. ¿Qué es la gracia de Dios? Es ese don que Dios nos ha concedido, inmerecido, en el cual estamos. Usted, hermano y hermana, amigos que están conectados con nosotros también. Si usted tuvo la experiencia de tener ese encuentro personal con Jesucristo, aquel del cual hemos hecho memoria por nuestro pastor, guiándonos en este tiempo de Santa Cena. Aquel que dijo, ya no beberé más esta copa, sino hasta cuando yo vuelva en el reino de mi Padre. Allí donde usted y yo tenemos la garantía, la certeza, la seguridad de que Él fue pues a preparar lugar para nosotros. Y donde Él fue, nosotros, dijo Él mismo, también estéis. ¿Creéis en Dios? Dijo Jesús. Creed también en mí. Creed también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y os prepararé lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La vida verdadera, y como he señalado en alguna oportunidad, entregando la palabra del Señor a través de este medio, hace algunos meses atrás, en el tiempo de pandemia, y gracias, Pastor Eddie, y gracias, Iglesia El Sembrador, por concedernos el privilegio y la oportunidad de traer la palabra del Señor. Y como digo siempre, ay de mí si no predicaré el Evangelio, porque tengo una gran deuda con el Señor. Una deuda impagable, por lo cual me obliga a entregar lo que Él me ha dicho. En cierta oportunidad decía un maestro nuestro de la Escritura en el seminario, ¿qué es la predicación? La predicación es el impacto de la verdad a través de una personalidad. Y antes de preparar el mensaje, es menester, preciso, necesario preparar
al mensajero. Y el Señor se encarga. El Señor se encarga de hacerlo, preparándonos para que entreguemos la palabra del Señor. Pero vamos directo al grano entonces de qué es la gracia. Pues la gracia, según el apóstol San Pablo, y acompáñenme por favor, en el apóstol San Pablo escribiendo a su discípulo Tito, le dice de esta manera: la gracia de Dios, le decía Pablo a Tito, se ha manifestado. Dice precisamente así: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado, dice el apóstol San Pablo a Tito en su capítulo 2 y el versículo 13 y 14. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Cuándo fue? Cuando el Señor Jesucristo apareció entre nosotros. Y dice el apóstol San Juan, pues, el apóstol San Juan escribiendo en su evangelio dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y más adelante en este capítulo 1 de este Evangelio de Juan, en el verso 14 dice: y aquel Verbo se ha hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y esta hora vamos a hablar del apóstol Pedro. Justamente en el versículo que cantamos, en el capítulo 5 de Primera de San Pedro, y en el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, así reza ese versículo, el Dios de toda gracia, que nos llamó, dice, por su gloria eterna, o a su gloria eterna. Y dice, Él nos allí está. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, lo que hemos cantado, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y vamos a justamente a observar estos principios que la palabra del Señor nos está revelando. Dios, ¿quién es Dios? Para usted, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quién es Dios? Dios es el que nos da la vida.
Por Dios estamos aquí. Por Dios podemos ver el nuevo día. Respirar el oxígeno sin tener que comprarlo. Cuando nos haya tocado el gran problema generalizado mundial que hay hoy en día, que tienen que comprar el oxígeno y no es barato, más cuando hay escasez, como en nuestra patria, el Perú. Los precios elevadísimos, aún para personas de la extrema pobreza, resulta imposible entonces seguir sosteniendo la vida. Sin embargo, es necesario. Amigo, amiga, hermano y hermana, ¿usted compra el oxígeno que respira cada día? Tenemos una gran deuda con Dios. Él es ese Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza y nos conserva la vida, sostiene la vida humana hoy en día. Sostiene su iglesia también. Y nos ha concedido el privilegio y la oportunidad de pasar por esta hora de prueba. Lo mismo que el apóstol Pedro escribe a los cristianos de la diáspora de aquellos días, perseguidos por el gran y terrible Nerón, a quien va a señalar Pedro diciéndole: anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando la muerte de ellos. Y que si no, Nerón mataba y perseguía a los cristianos y en su palacio se daba el lujo de prender fuego a los pies de los cristianos, decía él, para que alumbrara su jardín. Terribles sufrimientos llevaban esos mártires, seguidores de Cristo. Y para la emoción de mi corazón, cuenta la historia, el historiador Flavio Josefo, diciendo que morían cantando. Oh, hermano, hermana, moría cantando con la absoluta seguridad de aquel que les compró con su sangre y que les tenía guardado para aquel día. Lo mismo que el apóstol San Pablo también dice: sé que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Bendito sea el Señor. Hermano y hermana, ¿cómo necesitamos tener esa seguridad? La seguridad de la vida eterna que ha logrado para nosotros el Señor. Déjeme decirle, esta pandemia se va agravando cada día. En vez de vencer, las vacunas no le hacen nada. Para muchos vacunados médicos en el Perú, 14% murieron porque se habían vacunado con una de las vacunas conocidas, que ahora hay varias, pero ninguna es tan eficaz para proteger la vida. ¿Saben cuál es la protección mejor? La sangre de Cristo que fue vertida en el Calvario. Nos compró y nos da la vida eterna. Si no, lea usted el Salmo 73 y va a declarar el salmista que en la presencia del Señor, cuando Él está presente en nuestra vida, la gracia de Dios, entonces, si tengamos que partir, ya estamos inmunizados. No hay absolutamente nada
que detenga ese proceso y la dirección de la guía del Señor hacia la vida eterna. Entonces, Dios que nos guía en primer lugar, dice Pedro en esta carta. En el capítulo 5, el verso 10 es nuestro versículo hoy. Dios que nos guía cada día. Usted necesita seguridad de la guía, tiene su GPS. Y se va con seguridad al lugar que quiere ir y va con seguridad. El mejor GPS para nosotros los creyentes es la palabra de Dios. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. No en el que quieras andar, en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué garantía, qué bendición, qué privilegio. Por eso es que esta mañana me daba ganas de cantar con los pajaritos. La gracia de Dios. Bendita gracia de Dios. ¿Qué significa la presencia de Dios verdadero? No una clase de Dios. Porque Jesús vino para entregarnos, como dice ahí San Juan, la gracia y la verdad. Él con su presencia en nuestras vidas y por su Espíritu Santo, estamos seguros. Nada de lo que también hemos cantado hoy. Las pruebas, situaciones difíciles de la vida no nos detiene. Más bien ayudan para bien. En medio de esta pandemia, la iglesia es bendecida. La iglesia del Señor Jesucristo sigue creciendo. Virtual, por medio de esta plataforma, pero también presencial. Entonces, cuando usted suma de los que están aquí presentes, unos 100 y tantos, o tal vez estoy no exacto, pero más los que están conectados en esta hora, no somos pocos. Dios está haciendo crecer su iglesia. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Pero me temo, hermanos y hermanas, que el Señor nos está queriendo volver como al principio de la iglesia del Señor. Que todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Anoche, con el permiso de nuestro pastor, teníamos un tiempo de estudio de la palabra. 9 o 10 estábamos allí, deleitándonos con la palabra del Señor, gozándonos con el GPS espiritual. Y allí dice que el Dios, el guía, la siguiente, ¿cuál es? Dice, la gracia. No de algún alcance de la gracia, de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia. En tercer lugar, ¿qué nos da Dios? A Él en su perfecta y buena voluntad. Le gustó, le agradó escogerle a usted y a mí. ¡Qué privilegio! Y nuestro privilegio son muchas bendiciones del Señor derramadas en nuestras vidas. Pero eso nos lleva a pensar que nuestra responsabilidad en esta tierra no es menor. Que tenemos que vivir a la par de esos privilegios y ser consecuentes para que podamos reflejar justamente esa gracia de Dios. De gracia recibimos,
damos también de gracia. Demos también de gracia. De lo contrario, qué desgracia. Entonces nuestra responsabilidad es muy grande también. ¿Y saben qué dice Pablo? Con esta primera carta de San Pedro hay un paralelismo impresionante. Justamente revelándonos que el Espíritu Santo es que le inspiró a ambos, a Pedro y a Juan. Ustedes encuentran en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, casi exactamente el mismo concepto, la misma expresión que Efesios capítulo 1, versículo 3. Usted lo revisará cuando tenga tiempo. Y va a encontrar que en ambas cartas, ambos escritos, tanto de Efesios como Primera de Pedro, hay 100 similitudes. 100 expresiones parecidas, pero igual concepto, en el fondo, la misma idea del Espíritu Santo. En cierta oportunidad escuché a un maestro mío de la Escritura exponer a Cristo en cada libro de la Biblia, en los 66. Me impresionó tanto que yo le pedí, por favor, deme el alcance porque me he quedado impresionado. Pero también convencido de que es el Espíritu Santo el autor de los 66 libros de la Biblia. A través de 40 escritores, en 1500 de diferencia de años en que vivían y diferentes lugares también. Sin embargo, una sola cosa: Cristo el Salvador, el que dio su vida por nosotros. Entonces, Pedro explica la gracia de Dios. Pablo dice que la gracia de Dios nos obliga a que vivamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Léalo usted en Efesios capítulo 1. En el verso 6, el verso 12, el verso 14, va a encontrar esa misma expresión. Que su vida y la mía, hermano y hermana, amigo y amiga, sean para la gloria y la alabanza de su nombre. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, de su presencia. Que reflejemos. Y me encanta lo que han escrito allá arriba, que estaba escrito: tiempos de resplandecer, que así sea. El sol que se levantaba en esta mañana hace que la luna que está en el otro lado, en la noche nos alumbre. La luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. Usted debe reflejar, y yo, la gracia del Señor también. Entonces, a Él le gustó que nos llamó. ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo de no haber sido de esta bendita y gloriosa gracia? Pero nos llamó. A Él le agradó escogernos. En cuarto lugar, la gloria de Dios, la gloria que es de Él, no para nosotros. Él no comparte su gloria con nadie, dice su palabra. La gloria es de Él y para Él, por Él y para Él. Todas las cosas son por Él y para Él. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, en quinto lugar, tenemos la garantía, como ya hemos estado diciendo vez tras vez, es en Cristo Jesús.
usted y yo estamos completamente garantizados, seguros en esa gloria de Dios. En sexto lugar, y vamos terminando. ¿Qué dice en sexto lugar? Él mismo. Él prometió: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y ya el Padre menciona en el Antiguo Testamento: no os dejaré ni os desampararé. Yo estaré aún en la angustia, dice la palabra del Señor. Aún en angustia. No nos exime, no nos garantiza que no vamos a pasar por alguna angustia. Pero qué seguridad y qué bendición que en la angustia Él está. Entonces, ¿por qué preocuparse? Tenemos garantía y seguridad en Él. En cambio, los que no tienen esta gracia, otra vez, qué desgracia. Porque no tienen ninguna seguridad y garantía del porvenir. El presente es importante, hermano o hermana, amigo o amiga. Siempre andemos considerando su gracia con nosotros siempre. A cada momento. Es la guarda de nuestra vida. Es la seguridad que tenemos. Entonces, Él mismo, Él está. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está esa seguridad. Finalmente, allí estaremos en lo que es el corolario final. El gozo de estar seguros, bien parados sobre la roca, firme. Como dice el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor. Se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña. Enderezó mis pasos y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice el salmista, verán esto muchos y confiarán también en Jehová. La seguridad, la gracia de Dios con nosotros. ¿Qué es lo que pedía Pedro? Ahora, vamos a ver que la gracia de Dios en el Nuevo Testamento se revela en primer lugar para salvación. Escuche lo que dice San Pablo escribiendo a los cristianos de Éfeso en el capítulo 2 y en el verso 8 al 10. Escúchenlo, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Eso es. Anótelo, por favor. Téngalo en cuenta siempre. En segundo lugar, aún la gracia está con nosotros para servir. Porque nos ha dado no solamente Cristo con su salvación, nos da el Espíritu Santo y juntamente con la llegada de su Espíritu en nuestras vidas, dones para servir. Y doy gracias a Dios porque en esta iglesia hay muchos hermanos y hermanas que ya tempranito, que habíamos llegado, están movilizándose listos para servir a su Señor. Dones que Dios da. Diferentes, con un solo objetivo, de darle la gloria, todo para Dios. Y entonces, en tercer lugar, la gracia de Dios también
para mostrarnos su amor. ¿Qué nos dice? Primera de Corintios 15, de 9 al 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Para servirle al Señor. Servir auténtica, verdadera y objetivamente. Servirse, no. Servir al prójimo. Así como Él se dio a sí mismo, yo no he venido, dijo Él, para ser servido, sino para servir y dar mi vida por ellos. Entonces, dice otro pasaje, que explicando la gracia de Dios. Santifica. Romanos 5, 17 y Romanos 6, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Muy bien. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Pero la gracia que alaba también, como les decía, en esta mañana me dio tantas ganas de cantar juntamente con los gorriones, que alaba al Señor, que dice allí en Colosenses 3:16, escúchenlo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Muy bien, así como cantamos y venimos, como hemos venido este día y diciendo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Para escuchar de su palabra, para seguir aprendiendo, para practicar la presencia del Señor, el GPS espiritual, su presencia y su palabra. Son dos que nos llevan adelante. Su presencia, su palabra. La verdadera guía que necesitamos para nuestra vida. Y finalmente, la palabra que santifica, que testifica también. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy bien. Nuestras palabras deben ser siempre para bendecir a los demás. Siempre para bendecir. Cuidado con nuestras palabras. Cuidémonos mucho. El amor de Dios a través de nuestras palabras sea mostrado siempre. Así que allí está. Y finalmente, la palabra que fortalece. Segunda de Timoteo, el apóstol San Pablo, diciéndole a su discípulo Timoteo en el capítulo 2, verso 1. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muy bien. Y segunda de Corintios 12:9, la experiencia del apóstol San Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia que nos fortalece. En medio de nuestras debilidades, el Señor se glorifica. Así que allí está la gracia que nos da el gozo.
Él mismo os perfeccione, establezca, fortalezca, como expresa Pedro finalmente. A Él sea la gloria, la honra y el honor por todos los siglos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos habla a través del apóstol San Pedro, de esa gracia bienaventurada que tú nos has dado por el Padre que nos escogió y nos eligió y nos llamó, por el Hijo que derramando su sangre ha cubierto nuestras vidas, perdonándonos de nuestros pecados. Y en esa gracia de la cual, Señor, nosotros fuimos aceptados para honrarte y glorificarte a ti, para poder llevar una vida que te honra y te glorifica, oh Dios. Gracias te damos en esta tarde por tu presencia y tu bendición para nuestras vidas a través de tu palabra, segura, que no vuelve vacía, sino que produce los frutos para la cual tú, oh Señor, has enviado para con nosotros. Así oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, y con la comunión de tu Santo Espíritu. Amén y amén.